Como pueden ver, los seres vivos pueden clasificarse de dos maneras, como procariotas o eucariotas. Hay que recordar que los procariotas siempre vamos a encontrar a los menos evolucionados, a los organismos menos evolucionados, donde vamos a encontrar el reino Monera, que se caracteriza porque vamos a encontrar las bacterias. Ahora, dentro de los eucariotas vamos a encontrar 4 grandes grupos. Al reino protoctista, al reino de los hongos, al reino fungi, que vamos a ver el día de hoy, al reino plantae o reino de plantas, y el reino de los animales, donde estamos incorporados nosotros. Ahora, vamos a ver que uno de los organismos más representativos del reino fungi son los champiñones. Ahora, vamos a recordar que la palabra fungi proviene del plural de la palabra en latín fungus, que significa hongo. En la actualidad este reino también es reconocido como el reino micota. El reino fungi también fue propuesto por Whitaker en 1959. Whitaker fue el autor de esta división de los seres vivos en 5 grandes reinos o 5 grupos, según sus características de cada uno. Entonces, vamos a ver, con el fin de separarlos, Whitaker hizo lo siguiente, porque antes se consideraba en una clasificación antigua que el reino fungi estaba incorporado en el reino plantae, cosa que al evaluar la característica de cada grupo, de cada reino, se dio cuenta de que el reino fungi no debería estar dentro del reino plantae debido a que no tienen organelas como los cloroplastos para la fotosíntesis. Los hongos no hacen fotosíntesis, no son fotosintéticos. Por lo tanto, se han agrupado más de 150.000 especies diferentes en este reino, incluyendo a hongos, setas, mohos y levaduras. Ahora, los hongos se van a clasificar en ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos. Por lo tanto, de esta tablita vamos a resolver nuestra guía que tenemos propuesta, nuestra guía virtual. La vamos a ver más adelante, donde vamos a encontrar que uno de los representantes de los ficomicetos va a ser Rhizopus nigricans, que es el nombre científico para el moho negro del pan. En los ascomicetos vamos a encontrar a Saccharomyces cerevisiae, que vendría a ser el nombre científico para la levadura de cerveza. Dentro de los basidiomicetos vamos a encontrar el representante más importante, al champiñón comestible, el que ustedes han comido en alguna ensalada o en alguna pizza. También llamado Agaricus campestre como nombre científico. Y dentro de los deuteromicetos vamos a encontrar un grupo muy importante, donde vamos a encontrar el productor de penicilina, a Penicillium chrysogenum. Ese es el nombre científico. Entonces vamos a ver que en esta clasificación, vamos a ver que cada uno tiene un representante para cada familia, ¿no? De hongos que vamos a ver. Entonces vamos a recordar que en este reino se van a agrupar a todos los organismos eucariotas dentro de este reino fungi y van a estar caracterizados por poseer una pared celular de quitina que vamos a encontrar en los hongos y vamos a encontrar en el exoesqueleto de los artrópodos. Y como ya les mencioné, en la pared celular de los mismos hongos. Vamos a ver que esa quitina es un polisacárido nitrogenado. Siempre que hablamos de un polisacárido estamos hablando de un carbohidrato o un glúcido, es un azúcar. Entonces, cuando hablamos de exoesqueleto, estamos hablando de un falso esqueleto, pero que va a estar compuesto de una estructura llamada quitina, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos un esqueleto óseo, ¿no? Formado por huesos. Entonces, esta quitina va a estar formando la pared celular de los hongos, el exoesqueleto, las estructuras calcáreas que forman a este escarabajo, y vamos a encontrarla en este camarón también. Ahora, hay que recordar que son organismos heterotróficos. ¿Qué quiere decir? Que ellos no fabrican su alimento, ellos más bien dependen de que otros organismos fabriquen el alimento y ellos lo puedan consumir. Por lo tanto, como son organismos que dependen de otros para sobrevivir, ellos van a absorber los alimentos secretando enzimas. Y estas enzimas van a descomponer dicho alimento. Esos organismos no son fotosintéticos. ¿Saben por qué no son fotosintéticos? Porque no tienen organelas como clorofila o cloroplasto, ¿no? No van a tener la organela, disculpen, no van a tener cloroplastos. Y no van a tener el pigmento llamado clorofila, que es el que recepciona la luz solar para realizar la fotosíntesis. Ahora, vamos a ver que poseen cuerpos filamentosos compuestos por hifas.
Estas son las hifas. Cada una de estas ramitas que parecen, estas prolongaciones son llamadas hifas. Y el conjunto de hifas se le llama micelo, como pueden ver abajo. Ahora, quiero que no olviden de que ellos son organismos no fotosintéticos, porque no tienen cloroplastos y por ende no hay clorofila. Por lo tanto, esa fue la característica que hizo que los separaran del reino Plantae. Y le sirvió a Whittaker para conformar los 5 grandes reinos que ya hemos visto en la primera diapositiva. Ahora, los hongos en general pueden variar en tamaño, desde varias micras, o sea, de tamaño microscópico, hasta varios metros de extensión, como este hongo que mide cerca de 2,5 metros o más. Ahora, vamos a tener este ejemplo común, cotidiano, que ustedes han visto siempre cuando una naranja le entra hongo, ¿verdad? Mayormente dicen se ha hongueado la naranja o ya se malogró, ¿no? Pero en realidad lo que hace el hongo es hacer que se liberen algunas toxinas, unas enzimas que dañan a la fruta, por lo tanto la hace perecible para que uno la pueda consumir. Lo mismo pasa con el brownie. Como toda fruta, mejor dicho, siempre que se encuentra en la humedad favorece al crecimiento de hongos. Por lo tanto, siempre las frutas tienen que estar en un ambiente donde no haya demasiada humedad, por lo tanto se pueden llenar de hongos, que es el ambiente primordial para que crezcan dichos mohos en este caso, que son un tipo de hongo, o levaduras que son microscópicas, ¿no? Entonces vamos a encontrar que este crecimiento de este moho de la fruta, si lo colocamos en un medio nutritivo, va a crecer de la siguiente forma, ¿no? Bonito, ¿no? Pero muy dañino si es que ustedes comen una fruta con mohos, ¿verdad? Entonces, el nombre científico de este moho de la fruta se le llama Penicillium digitatum. Y la superficie que ustedes ven es un agar nutritivo para el crecimiento únicamente de hongos. Y esta es la forma en la que crece. Y esta es la forma como la que ustedes ven que se dispersa en una fruta o en un brownie. Ahora, vamos a ver que ellos pueden tener una reproducción tanto sexual y asexual. Y algunos hongos se encuentran formando asociaciones simbióticas. Esta asociación simbiótica se refiere de que va a formar como una asociación con una alga, con un árbol u otro organismo, mientras que el hongo le provee de protección, la planta o el alga o el árbol le provee de alimento. Entonces es una asociación simbiótica de mutua ayuda. Eso quiere decir simbiosis. Los dos se ayudan mutuamente. Él le da algo, mientras que el otro le devuelve. Los dos se prestan algo. Entonces, vamos a mencionar que dentro de la reproducción, asexual, vamos a ver que va a darse la gemación, que es la separación de un descendiente desde la célula progenitora. Y donde vamos a tener que la célula es genéticamente idéntica a la progenitora. Aquí podemos ver una levadura. Esta levadura que está aquí es la prolongación de esta levadura que está a la inversa, invertidas, son iguales, pero están invertidas en la fotografía, obviamente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. La gemación es la separación de la célula progenitora inicial, ¿no? Tenemos esta célula progenitora que estoy remarcando, esta progenitora va a dar por gemación un descendiente proveniente de ella misma, una separación de la misma levadura va a generar por gemación otra idéntica. Por lo tanto, ambas van a ser genéticamente iguales porque es una prolongación de la progenitora inicial. Por lo tanto, ambas son genéticamente iguales. Por lo tanto, aquí no ha habido una intervención, por ejemplo, de otra levadura con otro gameto, por ejemplo. Aquí no podemos hablar de que haya gametos ni femeninos o masculinos, como en nuestro caso en la reproducción sexual. Aquí estamos hablando que una reproducción sexual se da por la prolongación de uno mismo por gemación, porque ha salido una prolongación de la progenitora inicial, que va a ser genéticamente igual, porque es como si se hubiera cortado una parte de él y ha brotado otra idéntica. Por lo tanto, no ha habido una división de genes, así no es una cantidad igualitaria. Por lo tanto, no hay una diferencia genética. Entonces, en el caso de una reproducción sexual, va a ocurrir cuando las esporas de dos progenitores. Entonces, aquí vamos a encontrar dos progenitores. ¿Se acuerdan que hablábamos de hifas? Ya.
Esta es una hifa de un hongo, de una progenitora, y aquí vamos a encontrar una hifa de otra progenitora. Entonces acá vamos a tener un progenitor A y acá vamos a tener un progenitor B. Entonces, ambos progenitores tienen esporas. Entonces, estas esporas van a unirse y van a formar una cigospora. En dicha cigospora se va a generar un cigote a través de una reproducción sexual que va a dar origen a otro hongo. Que este hongo va a ser diferente, obviamente, a estos dos progenitores. Aquí en este cambio se le llama reproducción sexual porque están interviniendo dos progenitores y de dichas esporas que se han unido van a formarse una cigospora que va a dar origen a un cigoto, que va a dar, y esta a su vez va a generar a un hongo adulto. Ahora, vamos a ver que en el reino fungi vamos a encontrar las estructuras llamadas hifas, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que las hifas pueden ser septadas, que tienen tabiques, por eso le llaman hifas tabicadas también. Estas divisiones se les llaman tabiques o septos, mientras que en otros casos vamos a encontrar unas hifas que no tienen esos tabiques ni esos septos, llamadas hifas coenecidias. Hay que recordar que lo que ven en azul vendrían a ser los núcleos. Acuérdense que como son eucarióticas o pertenecen a los eucariotas, son más desarrollados, por tanto, son multicelulares y tienen núcleo. Es una característica propia de los hongos. Ahora, la mayoría de los organismos del reino fungi son descomponedores. ¿Recuerdan que ellos utilizaban enzimas para descomponer su alimento? Entonces, muy bien. Entonces, la mayoría son descomponedores, por lo mismo que tienen estas enzimas que ayudan a degradar el alimento. Algunas son parásitas muy patogénicas, pero otras forman parte importante de la dieta de los animales, como en el caso del champiñón, que forma parte de nuestra dieta. Y uno de los hongos parásitos más conocidos es el hongo del pie que causa el pie de atleta, ¿no? Vamos a encontrar también a las levaduras que se utilizan para fabricar pan y cerveza, ¿no? Esa es la parte industrial y son muy importantes para el hombre hoy en día. Ahora, quiero que recuerden que el hongo más utilizado en todo el mundo es el denominado Saccharomyces cerevisiae y es el que se utiliza para la fabricación de cerveza o pan y vino. Debido al tipo de fermentación que pasa la levadura, Saccharomyces cerevisiae, esta, mediante una fermentación alcohólica que es propia de, en este caso de las levaduras, genera esa efervescencia o ese sabor que le da al vino y a la cerveza, gracias al tiempo de maduración que se utiliza en el vino, en las uvas, junto a la fermentación alcohólica dada al añadir la levadura, que es el tipo de metabolismo que emplea el hongo. Ahora, en el caso del pan, o para fabricar panetón, siempre uno utiliza la levadura porque siempre cuando uno amasa, tiene la masa, le agrega la levadura, por ende la levadura siempre en su metabolismo libera CO2, que es un gas, por lo tanto hace que la masa crezca, se infla, y eso ayuda a que se pueda fabricar tanto el pan o el panetón. Ese es el gran detallito que algunos no pasan de alto cuando no saben para qué sirve la levadura. Ahora vamos a ver que los hongos también están presentes, como ya les había dicho, para la fabricación del pan o la levadura, o en el pan o la cerveza. Vamos a ver que hay otros hongos perjudiciales que van a provocar plagas. ¿Se acuerdan del moho que encontramos en la naranja? Vamos a encontrar un moho que causa daño a la fruta, la hace que perezca porque libera algunas enzimas que dañan el alimento. Y aquí un hongo perjudicial que va a causar el pie de atleta, como pueden ver. Y ahora vamos a encontrar el hongo Penicillium, que es un moho que da el nombre. ¿Se acuerdan de Penicillium crisogenum o Penicillium notatum? Son mohos que se han utilizado para la fabricación de la penicilina, que hoy en día es un medicamento muy utilizado para combatir a las bacterias. Y también para la fabricación de algunos quesos, donde vamos a encontrar a Louis Pasteur, que fue el descubridor de la pasteurización, no de la penicilina, esa parte olvídenla o bienla. Y aquí vamos a encontrar que el queso de Tresviso, que es de Francia, ha utilizado una levadura que permite que tenga, eso no significa que sea malogrado, sino que este queso, esa levadura ha hecho que se genere una pasteurización natural y debido a eso se puede comer este queso y tiene un sabor riquísimo, según dicen, debido a la utilización de esta levadura.
Ahora vamos a encontrar que los antibióticos que utilizamos para luchar contra las infecciones bacterianas provienen de los hongos, como ya les dije. Y un ejemplo de esta es la penicilina, que fue descubierta por Alexander Fleming en 1928 en hongos del género Penicillium. Un ejemplo, Penicillium notatum, Penicillium crisogenum, y acá tenemos a la penicilina como vacuna o también como pastilla se puede tomar. Aquí les dejo una pequeña tarea para que ustedes resuelvan. Me la mandan por correo. Ya saben cómo es el sistema, muchachos. Me la mandan por correo. Igual, son preguntas sencillas. Ustedes van a curiosar en internet, nada más. Y sobre todo, quería enseñarles de su guía, de lo que vamos a resolver. Aquí creo que tengo su guía. A ver, a ver. Aquí está. Ahorita se las proyecto para que se den cuenta. Aquí hay unas preguntas que vamos a resolver. Les voy a mandar un videito aparte donde vamos a resolver todas estas preguntas sobre el reino de los hongos. Y en la próxima clase vamos a hablar ya del reino plantae. Pero antes nos vamos a sacar la duda resolviendo estas preguntas. Igual también pueden adelantárseme y ir resolviendo con lo que hemos visto del video. Y eso sería todo por hoy, chicos.